cultural de la Academia Nacional de Medicina, las tertulias académicas, programa 2012. El señor presidente abrirá la sesión. Se abre la sesión. El doctor Guillermo Quirós para la presentación de nuestro expositor, pero antes yo quiero mencionar algo muy especial. Hoy, en el Día del Psiquiatra, tenemos una suerte extraordinaria de contar con la presencia de la profesora doctora Raquel Cohen. La doctora Cohen, psiquiatra, nacida en Perú, siguió estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y luego viajó y radicó en Estados Unidos de América. Obtuvo el título de psiquiatría infantil específicamente, y ha sido profesora de la Universidad de Harvard, profesora emérita de la Escuela Médica de la Universidad de Miami. Es autora de numerosos libros y publicaciones científicas de alto nivel. Su campo de desarrollo ha sido la salud mental y los desastres. Ha tenido un trabajo extraordinario en la preparación de las comunidades de América Latina en este tema. Es muy grato para nosotros su presencia, doctora Cohen. El doctor Quiroz hará la presentación de nuestro expositor, el doctor Rolando Calderón Velasco. Muy buenos días. Académico de número, doctor Rolando Calderón Velasco. Nació en Piura, estudió en Sullana, se graduó de médico cirujano en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1958, integrando la promoción centenario Daniel Alcides Carrión y es doctor en medicina en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Fue becado por la Fundación Fulbright para completar sus estudios de la especialidad en endocrinología en la Universidad de Pensilvania, Filadelfia, Estados Unidos. En su vida profesional es profesor emérito de medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, consultor de endocrinología del Instituto de Enfermedades Neoplásicas, miembro de número de la Academia Nacional de Medicina y presidente de la Academia en el bienio 2001-2003. Pertenece a distintas sociedades científicas nacionales y extranjeras, entre las primeras Sociedades Peruanas de Endocrinología, de Climaterio, de Hipertensión Arterial, Asociación Peruana para el Estudio de la Diabetes y Arteriosclerosis, miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Instituto Hipólito Unanue, miembro del Comité Editorial de la Revista Diagnóstico. Entre las extranjeras pertenece a la Asociación de Diabetes de Estados Unidos, Sociedad Americana para el Avance de la Ciencia, Instituto Americano de Ciencias Biológicas de Estados Unidos, ha sido presidente de la Asociación Latinoamericana de Diabetes y presidente de la Federación Internacional de Diabetes. Es emérito de la Sociedad de Endocrinología de Estados Unidos y académico correspondiente de la Academia de Medicina de Colombia. En sus actividades públicas fue viceministro de Salud en el periodo 1980-1982. Ha recibido distintas distinciones como el Premio Russell en 1979, condecoraciones de la Orden Hipólito Unanue y Orden Daniel Alcides Carrión, condecoración a Gedrón de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Rolando Calderón es un profesional de amplia cultura y entre sus afectos es un conocido melómano, amante de la música clásica y de las óperas. Tiene varias decenas de publicaciones científicas y no científicas que testimonian su fecunda labor como investigador, científico y diletante literato. Menciono algunos de sus artículos: Identidad de Stendhal, Las tragedias de Víctor Hugo, Misticismo en la guerra del fin del mundo, Dostoyevsky, Vida y novela, El Perú en el teatro de Voltaire, Piura en la obra de Vargas Llosa, García Lorca, 60 años después, El nacimiento de 100 años de soledad, Vigencia del Quijote. Prueba de lo anteriormente expresado es el tema de su disertación de esta tertulia que inicia el ciclo del presente año. Se titula El novelista como historiador. Muchas gracias. En primer lugar, agradezco a la Academia la oportunidad de venir a conversar con ustedes, porque como dijo alguna vez García Márquez, yo no he venido a hacer un discurso, he venido a conversar con ustedes, porque sé que a la ficción, a la literatura es muy popular dentro de los médicos. Yo nací y desarrollé mi juventud
felizmente en la etapa pre-televisión. Eso significa que teníamos mucha mayor oportunidad de leer, no como ahora, que somos puramente lo que nos presentan, y de reflexionar. Entonces, de la obra de Vargas Llosa, desde que tuvo el primer éxito con La ciudad y los perros, en 1963, lo he ido siguiendo poco a poco. La idea esta de que Vargas Llosa jugaba siempre con el poder, venía madurando. Se me concretó definitivamente con la última obra de El sueño del Celta, que es la última obra que publicaba, que es un ensayo que ha hecho ahora. ¿Por qué? Porque El sueño del Celta hace tres realidades. La realidad de la explotación de los caucheros en la selva peruana, que muchos en el Perú no la conocíamos, la explotación en el Congo de los negros del África y la guerra de Irlanda para liberarse de Inglaterra. O sea, en realidad son tres historias que él contaba. De ahí me nació la idea de hacer esta charla sobre el novelista como historiador, que se la dije a mi buen amigo desde el año pasado, o sea que no estoy, y se me reforzó la idea con dos cosas. Cuando le dan el premio Nobel y la academia dice que se lo da porque Vargas Llosa ha hecho la cartografía del poder, o sea, ha descrito cómo el poder puede llegar a... y también a revisar ya nuevamente con más cuidado su bibliografía. Empecemos porque ¿qué es la historia? Y otra pregunta, ¿quién debe escribir la historia? Según el diccionario, la historia es la narración verdadera de los sucesos públicos o políticos de los pueblos y también de hechos o manifestaciones de la actividad humana de cualquiera otra clase. Por lo tanto, la historia es mucho más amplia. La historia no es solamente la historia de las guerras y de los presidentes, sino la historia de los pueblos. Entre nosotros, la historia de la medicina de los pueblos, la historia del arte, en fin. Historia tiene muchas fases. Ahora, esto es lo que dice la definición, pero ¿es siempre verdadera la historia? ¿O depende del punto de vista del historiador? O sea, es la historia influida por los sentimientos del historiador, sobre todo los sentimientos políticos del historiador. Pero ahora volvamos atrás. Quien hace historia, ¿qué es lo primero que hace? Ir a los periódicos de la época, porque son lo único que queda escrito de esa época. Todos los que hacen historia van a los periódicos de la época. Entonces resulta que el periodista es realmente el que hace la historia. Depende de cómo el periodista haya relatado los hechos, que es muy diferente de la opinión que el periódico pueda tener de los mismos. Cómo el nuevo historiador va hilando la historia. Por eso también hay otro capítulo que algún día quizá lo podríamos tomar, que es el periodista como historiador. Y en este sentido hay dos libros fundamentales. Uno de John Reed, que es Los 7 días que conmovieron al mundo, que es la Revolución Rusa, la historia de la Revolución Rusa, y otro reciente que acaba de aparecer, del corresponsal mundial norteamericano en Moscú cuando la caída del Imperio Ruso. Eso lo demuestra como un periodista es un verdadero historiador. Pero decía que esta visión del historiador, si es verdadero o no, se observa con mayor frecuencia cuando se escriben biografías de personajes históricos. Eso es muy común, ver el sesgo de la biografía. Tomemos un solo ejemplo, Bolívar. Hay numerosas biografías del Libertador. Sin embargo, la idea que usted se va a formar del personaje y su obra depende del punto de vista del historiador. Y en este sentido ustedes ven, hay obras muy favorables a Bolívar, sobre todo lo que encargó el gobierno de Venezuela, a Emil Luque, y hay otras obras muy desfavorables a Bolívar. Entonces uno tiene que compensar, para tomarse una opinión propia, tiene que compensar las dos situaciones. Además, hay la historia personal, que es diferente de la historia.
la historia de la persona, que es lo que escribió García Márquez sobre Bolívar, el general en su laberinto, porque no puedes separar la actividad pública de la actividad privada. Entonces, como ustedes ven, la historia pues tiene muchas facetas. Y lo mismo pasa con la historia de las guerras. La historia de las guerras depende del historiador, el peruano, si es peruano, el chileno, si es chileno, cada uno por nacionalismo la va a ver en diferente óptica. Sin embargo, los poetas también hacen historia. Así, por ejemplo, para muchos, su información sobre la guerra de Troya viene de la Ilíada de Homero, o la información sobre Francia en la época de la Revolución Francesa la conocemos mejor a través de los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas padre, o por la estupenda biografía de María Antonieta de Stefan Zweig. Porque esa es la realidad. Muchas veces más en una novela bien hecha y bien entretenida nos informamos mejor de la historia de los pueblos. Y entonces la novela, ¿cómo es que la novela aparece como historia? La novela, según la definición de los diccionarios, es la obra literaria en que se narra una acción fingida en todo o en parte, y cuyo fin es causar placer estético a los lectores por medio de la descripción o pintura de sucesos o lances interesantes de caracteres o de pasiones o de costumbres. Entonces la novela tiene muchos aspectos y hay diferentes clases de novela. Por ejemplo, Borges decía que la novela solamente es aceptable cuando es enteramente inventada por el novelista, cuando no se basa en hechos de la vida real. Sin embargo, dentro de Vargas Llosa, muchos de los, como vamos a comentar más tarde, muchas de las novelas más famosas son basadas en hechos de la vida, en hechos de la vida real. Como decía Flaubert, escribir es apoderarse del mundo, de sus prejuicios, de sus virtudes y resumidos en un libro. Es sentir cómo nace el pensamiento y cómo crece, vive, se hierve en su pedestal y en él permanecerá para siempre. Es decir, que siempre hay una interpretación propia de la novela. Es decir, cuando uno lee un libro de novelas o una novela en general, uno mismo vive su propia novela, en un proceso que lo voy a mencionar más tarde, que es la corporización de los personajes. Flaubert es uno de los escritores favoritos de nuestro premio Nobel, Mario Vargas Llosa, quien ha escrito una obra, La orgía perpetua, sobre Madame Bovary, la heroína de la novela, aunque también hay que recordar que en la época en que eran amigos escribió una obra, Historia de un deicidio, sobre la novela 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, el creador del realismo fantástico. Entonces deberíamos preguntarnos, si la historia dice la verdad, ¿es que las novelas mienten? Mario Vargas Llosa, en su obra La verdad de las mentiras, dice, en efecto, las novelas mienten, no pueden hacer otra cosa, pero esa es solo una parte de la historia. La otra es que mintiendo expresan una curiosa verdad que solo puede expresarse disimulada y encubierta, disfrazada de lo que no es. No se escriben novelas para contar la vida, sino para transformarla añadiéndole algo. ¿Qué diferencia hay entonces entre una ficción y un reportaje periodístico o un libro de historia? La respuesta es, se trata de sistemas opuestos de aproximación a lo real. En tanto que la novela se revela y transgrede la vida, aquellos géneros no pueden dejar de ser ciertos. O sea, el periodista teóricamente no puede mentir, tiene que decir las cosas como el novelista puede inventar. La literatura cuenta la historia que escriben los historiadores no sabe ni puede constatar. O sea que establece la diferencia entre literatura y historia. Porque la vida real, la vida verdadera, nunca ha sido ni será bastante para colmar los deseos humanos. Nuestra historia secreta solo la literatura la sabe contar. En un artículo sobre la novela Manhattan Transfer, de John Dos Passos, que algunos
habrán leído que es la historia de una ciudad. Los dos pasos basa toda su novela en Nueva York. La ciudad le da origen a la novela. Dice lo siguiente. Vargas Llosa igual, resumido así la relación entre la ficción y el mundo real. Una ficción fracasa o triunfa por ella misma, por el vigor de sus personajes, la sutileza de su anécdota, la sabiduría de su construcción, la riqueza de su prosa y no por el testimonio que ofrece sobre el mundo real. Y prosigue Vargas Llosa. Pero algunas pocas novelas, las más altas hazañas del género, obras como La guerra y la paz, Madame Bovary, Ulises, En busca del tiempo perdido, La montaña mágica, nos parecen en su desmesurada ambición, en su fantástico alcance cualitativo, haber logrado ese utópico designio congénico al arte novelesco. Notemos que es variada la gama de escritores que él menciona, y por ejemplo anotemos también que no menciona el Quijote de la Mancha. Quijote no es uno de sus favoritos. Sin embargo, en su discurso de aceptación del premio Nobel, dice: por fortuna, ahí estaban los maestros para aprender de ellos y seguir su ejemplo. Flaubert me enseñó que el talento es una disciplina tenaz y una larga paciencia. Faulkner, que es la forma, la escritura y la estructura lo que engrandece o empobrece los temas. Martorell, Cervantes, Dickens, Balzac, Tolstoy, Conrad, Thomas Mann, que el número y la ambición son tan importantes en una novela como la destreza estilística y la estrategia narrativa. A propósito de esta lista, Conrad es uno de los escritores más admirados de Vargas Llosa. Sin embargo, nunca le dedicó un artículo. Curioso, pues nunca le dedicó un artículo a Conrad. Dice Sartre que las palabras son actos y que una novela, una obra de teatro, un ensayo comprometidos con la actualidad y las mejores opciones pueden cambiar el curso de la historia. Camus y Orwell dicen que una literatura desprovista de moral es inhumana, y Malraux que el heroísmo y la épica cambian en la actualidad, tanto como en el tiempo de los argonautas, la Odisea y la Ilíada. En esta lista no hay escritores peruanos. Sin embargo, en el prólogo de su obra, La utopía arcaica, dice: entre todos los escritores peruanos que he leído y escuchado más, ha sido probablemente José María Arguedas. En La utopía arcaica, esta obra ha sido considerada como un cruce entre la biografía, la historia y la crítica literaria. Sustenta así nuestro punto de vista que con la novela también se puede hacer historia. Un solo ejemplo: La guerra y la paz, de Tolstoy, un escritor admirado por Vargas Llosa y una obra que se discute con el Quijote ser la mejor novela del mundo. En efecto, es una obra formidable, 500 personajes, más de 1000 páginas, ambientado en la Rusia de comienzos del siglo XIX, en plena guerra de Napoleón Bonaparte contra Rusia. No puedo sustraerme a la tentación de presentar el testimonio del escritor francés Romain Rolland, muerto en el año 44, gran biógrafo de Tolstoy y premio Nobel de Literatura en 1915. Dice así: Guerra y paz es la más vasta epopeya de nuestros tiempos, una idea moderna. Se agita en ella un mundo de figuras y de pasiones. Esta muchedumbre de seres vivientes, los infinitos episodios, los sucesivos escenarios de la ciudad, con su tumulto, y de la naturaleza con sus efluvios, la frívola sociedad rusa de la antiguerra, el ejército en Austria, la vida militar, las almas atormentadas, las mujeres admirables siluetas femeninas, los trágicos sucesos bélicos, los millares de detalles vividos y observados, la bondad, el perdón, la ternura, al lado de la crueldad y la barbarie, todo esto puede
puede esconder de pronto a los ojos del lector la coherente unidad de acción que constituye esta sinfonía épica, estas prosas profanas tan saturadas de poesía. La fatalidad, una fatalidad más olvidable que la que los dioses homéricos crean entre los mortales, produce en opinión de Tolstoy el desencadenamiento de las fuerzas elementales que ni la razón ni la voluntad de los hombres pueden encauzar ni dominar. Pero, ¿reina la fatalidad o vela la providencia? El religioso espíritu de Tolstoy trata de conciliarlos. Así, la prueba más difícil es la sumisión de la libertad humana a las leyes divinas. La sencillez del corazón consiste en la sumisión a la voluntad de Dios. Los verdaderos protagonistas de las guerras son los pueblos. Es el oscuro heroísmo de las masas en la sumisión del mujik, en donde Tolstoy describe la verdadera grandeza de la guerra. La mayoría de las novelas nos brindan además magníficas descripciones de la época en que suceden los hechos relatados en ellas. Madame Bovary es un buen ejemplo de ello. Recuerdan ustedes que Madame Bovary se desarrolló en un pueblo de Francia. Ella es una mujer joven, bella, casada con un médico, pero que aspiraba a algo más. Aspiraba a vivir en París, rodeada de joyas y de placeres, y termina fatalmente en el suicidio. O las novelas de Dickens, o El jorobado de la prisionera de París, de Victor Hugo. Permítame aquí hacer una discreción para leer un artículo que publiqué hace algunos años sobre Victor Hugo. Decía así: la más reciente obra teatral de Vargas Llosa, Katy y el hipopótamo, está llena de referencias a Victor Hugo, el mayor poeta francés según André Maurois. Ya desde el prólogo, el propio autor, tratando de explicar la actitud de Santiago Zavala, el escritor retomado de la conversación en la catedral, nos dice: él no se consuela de no haber sido Victor Hugo en todos los sentidos de ese nombre caudaloso, el romántico, el literario, el político y el sexual. Ya en el contexto mismo de la obra, solo se toma el último aspecto de los mencionados a través de una transmigración de caracteres en que Katy se convierte en Adele, la única mujer legítima que tuvo Victor Hugo y que fue la causa de su primera tragedia, como veremos más adelante. En varias partes del diálogo se hace referencia a la legendaria capacidad sexual de Victor Hugo, especialmente en la escena de la obra con que se abre el segundo acto y que da el título a la obra. El autor hace decir a Santiago, refiriéndose a los hipopótamos: es una fiera de una voracidad sexual inacabable. El más inapetente de los hipopótamos supera con facilidad el récord establecido para la especie humana por las 9 performances de Victor Hugo en su noche de bodas. Es decir, Victor Hugo es el hipopótamo. Y de paso les diré que una de las aventuras de Vargas Llosa es coleccionar hipopótamos. Si tiene alguna relación. Pero dejemos este episodio anecdótico de la vida de Victor Hugo para examinar algunos aspectos de su larga existencia que muestran que no todo fue felicidad y que en medio de la gloria conoció la fatalidad, el ananqué, como él lo llamaba, y que lo lleva a escribir Nuestra Señora de París. Fatalidad humana, serás tú quien domina la raza humana. Nace Victor Hugo el 26 de febrero de 1802 en Besançon y se casa el 12 de octubre de 1822, es decir, cuando tenía 20 años de edad, con Adele Boucher. El matrimonio tuvo 4 hijos, Leopoldina y Adela, y 2 hombres, Charles y Francisco. De este grupo familiar fueron las 3 mujeres las que dieron en origen a las 3 tragedias en la vida de Victor Hugo. Su mujer, Adele, a la que adoraba, lo engañó con un crítico literario, Sambel. ¿Por qué lo engañó? Alguna vez respondió ella que era difícil estar casada con un marido lleno de gloria. Victor Hugo tomó este hecho con cierta filosofía.
Respetaba como George Sand los derechos de la pasión. Había ensayado concebir el amor de Salver por Adela como un sentimiento culpable pero puro, al estilo de Berta. El engaño no destruyó el matrimonio, pero lo cambió definitivamente. Ya nunca más las relaciones con Adele y Víctor Hugo fueron las mismas. Comenzaron para Víctor Hugo 50 años de incontables amoríos, pero permaneciendo siempre al lado de Juliette, la princesa Negroni de los escenarios de París, el pecado convertido en virtud, como él la llamaba. La segunda tragedia fue la hija de su hija casada, Leopoldina. El 4 de septiembre del año 43, ahogada en un río en un accidente durante un paseo en bote. El único consuelo que le quedó fueron los nietos que alegraron su vejez. El acontecimiento apeló mucho a Víctor Hugo, quien estaba comenzando a saborear la gloria, pues había sido elegido miembro de la Academia Francesa en 1841. A la quinta presentación, ya que al lado de la gloria crecía también la envidia. Su actuación política republicana le valió un destierro de 19 años, la mayor parte de los cuales los pasó en la isla inglesa de Guernsey. Ahí aprendió a amar la literatura inglesa y sobre todo a Shakespeare. Escribió un magnífico ensayo. Decía en su vejez que solo había 4 personas que admiraban en el mundo: Cristo, Dante y Shakespeare, y que se reservaba el nombre de la cuarta, probablemente era él mismo. El exilio cubre todos los años del emperador Napoleón III, Napoleón el Pequeño, como él lo llamaba, cuando escribió los versos llenos de indignación agrupados en los castigos. A este dolor de abandonar Francia, a la que tanto amaba, se sumó otra tragedia, la locura de su hija Adele, que emigró a América persiguiendo un amor imposible. Historia llevada al signo actual en la película Adela H., peregrinaje obsesivo de 8 años en que su locura fue aumentando hasta terminar en un sanatorio suizo donde murió recién en 1915 a la edad de 85 años. Víctor Hugo, acorde con su férrea personalidad, asimiló esta nueva tragedia y no disminuyó su producción. De esta época, 1870 es su obra más conocida, Los Miserables, escrita con el convencimiento de que era conciencia de Francia. Con el mismo estoicismo soportó la muerte de sus 2 hijos, que se produjo en la misma época. Aquí, sobre Los Miserables, había que hablar sobre la trascendencia que tiene. Los Miserables es una de las obras más traducidas, más representadas, incluso llevadas a un musical, y que sigue teniendo. ¿Por qué? Porque presenta 2 personajes. Ya Valjean, que vendría a ser la bondad, y el inspector, que era lo opuesto, que lo persiguió hasta que lo encontró. Como consuelo tenía la certeza que Francia no lo olvidaba. Para la Exposición Universal de 1817, la Comedia Francesa eligió como obra representativa del teatro francés una reposición de Hernani, que yo es una obra que Verdi llevó a la ópera, que lo he visto recientemente. Lo que en una producción tan vasta como la de Víctor Hugo adquiere gran significado. Probablemente se eligió esta obra porque el personaje principal, Hernani, es un joven y lo interesante es que el propio Víctor Hugo consideraba que esta obra expresaba el drama que él vivió con Adele, la lucha de 2 amantes jóvenes contra la fatalidad. Su retorno a Francia después de la derrota de la guerra franco-prusiana, la instalación de la República fue apoteósica. En esa oportunidad dijo: Francia, me pagas en 1 hora 20 años de exilio, exclamó ante la multitud que lo conocía. La estrella del monstruo, como ya se llamaba, en aquella época volvió a brillar en el momento teatral francés. La gran actriz Sarah Berta, quien aceptó ser dirigida por él en una reposición de Rublay, dijo que él era encantador y tan espiritual y tan fino y tan galante, con una galantería que es un homenaje. Sus últimos años no vieron decaer su actividad en ningún sentido, ni en la de Pícaro Cupido, como él llamaba. La muerte de Juliette en el año 83 lo entristeció sobremanera, y por primera vez deseó la muerte, que vino el 22 de mayo de 1885,
cuando tenía 83 años. Su entierro fue una verdadera manifestación de duelo popular. El cadáver fue velado en el Arco del Triunfo, en una noche que por las emociones suscitadas Barresa calificó como dionisíaca. De ahí para adelante fue, como dice Levelán, un semidios nacido en la soledad bajo los alientos confundidos del orgullo, de la naturaleza y del amor, y dio inicio a una leyenda que perdura como hemos visto. O sea que un escritor a través de sus novelas puede llegar a ser un héroe nacional, como lo prueba la devoción que todavía sienten en Francia por Victor Hugo. Pero entremos ya en materia. He seleccionado 3 obras de Pablo de Luisa. Conversación en la catedral, la primera. Conversación en la catedral, como todos ustedes saben, se ambienta en la época de la dictadura del general Madero Díaz. En este punto no hay que olvidar que la Academia Sueca, al conceder el premio Nobel a Mario Vargas Llosa, afirma que lo hacía porque el escritor había hecho la cartografía del poder, es decir, el mapa del poder, y efectivamente, si uno examina el conjunto de la obra de Vargas Llosa, observará cómo el poder, así en singular, aparece como el leitmotiv de muchas de sus obras. Comenzando por la primera obra, que fue Los Jefes. Una obra que todavía nadie la ha leído porque no tenía mucha importancia, pero que hay que leerla para darse cuenta que ya se refiere a una revolución estudiantil cuando él estudiaba en Piura. Y que si usted la ve bien, es la semilla de la ciudad y los perros. De ahí también es el poder. La ciudad y los perros, ustedes verán que es el poder del muchacho sobre el muchacho que llamaban el esclavo. Entonces ven ustedes cómo ya el poder, aunque sea personal, influye en su obra. Pero hay otra observación que podría hacerse sobre esta obra. Es una novela autobiográfica. Veamos, la novela fue publicada en 1979, cuando el autor tenía 33 años, pero los hechos relatados son de 1950, cuando el autor tenía 14 años, que es la edad de la adolescencia, etapa en la cual los jóvenes toman un contacto más firme con el medio que los rodea. El protagonista, Santiago Zabalita, que en la novela dice la famosa frase, ¿en qué momento se jodió el Perú? Pues bien, el joven Zabalita, periodista del diario La Crónica, lo mismo que el autor, y otras similitudes, haber estudiado en San Marcos y ser miembro de la célula comunista Carville. Esta obra es muy apreciada por el autor. De ella dijo: si tuviera que salvar del fuego una sola de las que he escrito, salvaría esta. No hay. Después, cuando ya tenía escrito el artículo, le envié una larga entrevista que le hizo la CNN a Vargas Llosa, y él en el que le pide que defina sus 3 mejores obras, y justo define Conversación en la catedral, la guerra del fin del mundo, y la de que vamos a tratar más tarde también, la fiesta del Chivo. O sea, las 3 en las cuales es el personaje, Rodríguez, Trujillo, y en la guerra del fin del mundo, el consejero, del cual vamos a hablar posteriormente. Ya el gran Emil Zola había escrito El papel del novelista en la búsqueda de la verdad. Posteriormente escribe Germinal. La novela trata sobre una huelga en una fábrica de carbón. Para escribirla, Zola fue a las minas, se sumergió en las galerías, habló con los obreros. Zola toma ya la cuestión social con carácter místico. Se acuerda de Taine, quien dijo que se escribe según la raza, el medio y el momento. Pero aquí hay que reflexionar también que es el mismo estilo de Vargas Llosa. Vargas Llosa, antes de escribir una novela, visita el ambiente, se documenta, lo ha hecho en todo, lo hizo en la guerra del fin del mundo, lo ha hecho cuando escribió sobre Flora Tristán y el pintor Gauguin, se fue a la Polinesia,
En fin, él trata de conocer el ambiente directo antes, cuando no lo conoce como Piura, que fue 2 meses a Piura, uno chico y otra joven, y se empapó bien del ambiente de Piura. En el Perú hemos tenido magníficos ejemplos de novela social. Recordemos Ave sin nido de Clorinda Mato de Tarno. El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría. A esta novela Mario Vargas Llosa la considera una de las mejores de Latinoamérica. Y las novelas guerreras, Todas las sangres, Los ríos profundos y El zorro de arriba y de abajo. Esa es la novela puramente social. Pero hay también la novela política, que se escribe sobre un personaje determinado, real o ficticio, que comenzó con el tirano Banderas de Valle Inclán y siguió con el señor presidente de Miguel Ángel Asturias y hoy el supremo de Augusto Roa Bastos, o el otoño del patriarca de Gabriel García Márquez. En este grupo hay que inscribir forzosamente La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa. Publicado en el año 2000, se basa en la vida del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo y de la conspiración para asesinarlo. De esta obra ha dicho el autor: me fascinó la relación subjetiva entre el dictador y su pueblo. Esta especie de vasallaje espiritual originaba en la coacción o el temor. Trujillo consigue un control absoluto, no solo sobre la convicción, sino de la conciencia y hasta el sueño de la gente. El mismo fenómeno de Chávez en Venezuela. Pero hay otro poder que Vargas Llosa examinó en su novela La guerra del fin del mundo, publicada en 1981. Está basada en hechos reales, en la guerra de los canudos, una guerra política y religiosa ocurrida en 1896 en el nordeste del Brasil. El mismo autor afirma: no hubiera escrito esta novela sin Euclides da Cunha, cuyo libro Los Sectores me reveló en 1972 la guerra de Canudos. En el prólogo de la obra, Vargas Llosa afirma: la tragedia de América Latina es que en distintos momentos de nuestra historia nosotros nos hemos visto divididos, enfrentados en guerras civiles, represiones y a veces en matanzas peores que las de Canudos por cegueras recíprocamente parecidas. Uno de los personajes principales es Antonio Vicente Méndez Maciel, un fanático religioso que Vargas Llosa lo describe así en el primer capítulo de la obra. Cuando lee una novela y no tiene fotos ni nada, uno cree el personaje, uno se le imagina el personaje. Por eso decía yo que leer es participar. Uno escribe y te imaginas a los personajes. Es lo que llamo yo el fenómeno de la corporización de los personajes. En este sentido, cuando llegó el cine y presentó las novelas, barrió con todo eso, porque la gente elige el personaje que el cine le presentó. Por ejemplo, cuando alguien lea La guerra y la paz de Tolstoy, Natasha será Audrey Hepburn, porque esa es la imagen que ellos cogieron de la Natasha del cinema. Y él empieza así para fijar al lector en el personaje principal. Dice así: el hombre era alto y tan flaco que parecía siempre de perfil. Su piel era oscura, sus huesos prominentes y sus ojos ardían con fuego perpetuo. Calzaba sandalias de pastor y la túnica morada que le caía sobre el cuerpo recordaba el hábito de esos misioneros que de cuando en cuando visitaban los pueblos del sertón, bautizando muchedumbres de niños y casando a las parejas. Era imposible saber su edad, su procedencia, su historia, pero algo había en su facha tranquila, en sus costumbres frugales, en su imperturbable seriedad, que aún antes de que diera consejos, atraía a las gentes. Pero hay en esta obra una serie de personajes, como Antonio, conocido como el Beatito, María Cuadrado, el padre Joaquín, el León de Natúa. Sobre este punto del misticismo que algunos consideran una forma de fanatismo, publiqué hace años lo siguiente: el centro de la guerra del fin del mundo es un hecho verídico.
insurrección popular de signos religiosos. Toda la obra, al menos en el plano religioso, tiene similitud con un evangelio de los tiempos modernos, en que el consejero cumple el papel de un profeta mayor y el personaje, conocido en la novela como el León de la Tuba, es en su papel de escriba y único registrador de las palabras del consejero, sería el moderno evangelista destinado a transmitir a las postrimerías la enseñanza del consejero. La última obra de Mario Vargas Llosa, que apareció casi simultáneamente con la posición del premio Nobel, es El sueño del Celta, una biografía novelada de un irlandés que como diplomático inglés visitó el Congo, la selva amazónica y participó en la rebelión de Irlanda durante la Primera Guerra Mundial. En los tres escenarios son puestos en evidencia los abusos del poder, confirmando así lo que dice la academia, que Mario Vargas Llosa hace la cartografía del poder. Y acaba de aparecer, porque tienen restricciones, los reportes que hizo el inglés que estuvo en esa época en el Congo. Entonces va a ser útil comparar los reportes originales con la novela de Vargas Llosa, a pesar que el novelista nunca dice que sea verdad su novela, pero también va a ser muy interesante. Finalmente, quiero dejarles una pregunta. ¿Puede ser una novela autobiográfica? Por supuesto que sí. Sin ir muy lejos, recordemos 100 años de soledad del también Premio Nobel Gabriel García Márquez. El párrafo inicial de la obra es el siguiente. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el cielo. Como pueden apreciar, una escena sencilla, familiar, un padre llevando a su hijo al cielo. Por eso, no nos descorazonemos, algún día vendrá un Vargas Llosa a escribir la novela de nuestra propia vida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Calderón. Abrimos ahora la discusión para los comentarios, preguntas que la audiencia pudiera tener. Ofrecer el doctor Uriel. En primer lugar, quiero felicitar a Rolando por la magnífica exposición de esta mañana y por la nunca desmentida pasión que tiene por la lectura y su erudición, sobre todo. Nos ha traído una verdadera lección esta mañana. Pero con ánimo de discutir, quisiera puntualizar el hecho de que la historia por sí misma, como disciplina, es una disciplina científica. Es una disciplina basada en el examen de las fuentes documentales, fuentes orales, fuentes monumentales, y que el historiador analiza y expone, y que, como dice Hegel, en lo posible tiene que despojarse de el sentimiento que pueda tener sobre los hechos y los personajes y exponerlos de la manera más objetiva posible. Ahora que los novelistas y en general los artistas, los propios pintores plásticos, utilizan hechos del pasado para resaltar su punto de vista con más o menos éxito. Los autores que nos han traído esta mañana sí han hecho un estudio detallado, más o menos detallado, de los argumentos que van a utilizar en su novela, buscando fuentes, pero eso no quita que exista por parte del novelista y del escritor una tendencia
sentimental para exponer su punto de vista, lo que no debe hacer el historiador. En este momento estoy empeñado, por ejemplo, en estudiar la vida de un hombre extraordinario, un académico de primera, a su vez que comenzó como predicador puritano en las islas de Hawái, de Honolulu, y que le pedía a Dios, y su padre era un pastor también, uno de los que hizo posible precisamente que las islas estas se convirtieran en un estado de los Estados Unidos, convirtiendo al puritanismo cristiano. Él también comenzó dentro de ese plan, hasta que por alguna razón dejó atrás todo eso y se hizo un famoso explorador, nada menos que Hiram Bingham, el tercero. Fue un hombre que con la misma falta de escrúpulos que tuvo al abandonar a su padre y a su madre, que consideraban que vivían en una modesta medianía económica, se casó con una multimillonaria e hizo muchas cosas. Dentro de ellas, como esto terminó, escribió una obra muy interesante, la doctrina Monroe, titula ensayo, una falsedad fuera de obsoleta, una falsedad obsoleta, es exactamente el subtítulo de esa obra. Y allí demuestra que esa doctrina en realidad era doctrina para América, para los norteamericanos, y dio ejemplos, etc. Ese, no otro, obsequia toda la colección que logró extraer, sin pecar pecando, como diría un cómico, de Machu Picchu, se lleva y obsequia a la Universidad de Yale, a pesar de que él firmó que ese material iba a ser devuelto en 3 años. Y la Universidad de Yale presta a la Universidad del Cusco ese material y le advierte que cualquier diferencia que pueda haber en el uso de ese material será resuelto por las Cortes del Estado de Connecticut. Eso es, pues, desmentir la magnífica obra de este señor, hablando sobre la doctrina de Monroe, y él, en realidad, aplicando la doctrina que el propio Monroe no pensó ni por un momento que eso pudiera suceder. Muchas gracias. Cuando mi compañero y gran amigo Rolando me anunció el tema de conferencia de novelista como historiador, traté de analizar el título y me encontré con 2 problemas muy grandes y muy complejos: definición y especificidad. Dentro de la definición habría que distinguir la crónica, que es lo que uno recoge de los periódicos, la historia, que es la interpretación del construir de la historia, la leyenda, que usa la imaginación y el romanticismo, donde caen los novelistas, y el mito. E incluso muchos de los novelistas no solamente usan las leyendas, sino también el mito. Y hay ejemplos muchísimos notables y famosos. Quería hacer 2 comentarios
sobre Víctor Hugo, sin quitarle que, por supuesto, fue un gran historiador, novelista, un gran poeta, pero era conocido también su gran profusa infidelidad, aunque él consideró que la infidelidad de su esposa, por una vez con un crítico literario, fue una tragedia en su vida. Y le preguntaron a ella, le dijeron, ¿por qué ha sido usted infiel? Porque es muy difícil vivir con un hombre tan famoso. Fue la respuesta. Ahora, no solamente es su gran profusión de infidelidades, porque a los 83 años sube en ropa interior al ático de una casa donde él estaba viviendo, hasta enseguida la mucama, a los 83 años. Y él mismo narra que se casa con Adele cuando Adele tenía 19 años y él 20. Y dice que en la noche de bodas llegó al éxtasis 9 veces. Confesión propia, de manera que no se trata de feminismo, pero se trata un poquito de justicia. El otro comentario que yo quería hacer es el sobre Joseph Conrad. Joseph Conrad antecedió a Roger Casement, que era el al servicio del Imperio Británico, que un funcionario británico en el suyo del Central, y escribiendo los horrores del sistema belga en el Congo belga, famoso, en el libro que se llama El corazón de las tinieblas, The Heart of Darkness. Entonces, Joseph Conrad había escrito anteriormente otro libro que a mí me gustó muchísimo, es muy interesante, se llama Lord Jim. Lord Jim es un análisis de la culpa, porque él era un capitán que navegaba por los mares de la Malasia y en una de sus intervenciones él se autojuzga como que había tenido un acto de cobardía. Y ese acto de cobardía, esa culpa, lo persiguió por toda su vida. Sin embargo, cuando el cónsul Roger Casement estaba condenado a muerte por el Imperio Británico por traidor, porque claro, él era irlandés y cuando comenzó la rebelión en Irlanda para independizarse del injusto Imperio Británico, por supuesto que fue al lado de Irlanda y se alió con los alemanes para llevar un cargamento de armas. Fracasaron porque habían hecho la logística muy mal fracasada y lo toman preso y lo condenan a muerte. Casement había sido amigo de Joseph Conrad y le escribe una carta porque mucha gente famosa intercedía para que le conmutaran la pena de muerte por cadena perpetua probablemente o años de cárcel, y le escribe a Joseph Conrad y Conrad no contestó. ¿Por qué? Porque tenía temor a que su fama disminuyera. Sin embargo, los años que vivió posteriormente fueron de culpa. Parece que se identificó con su propio personaje de Lord Jim. Muchas gracias. Bueno, periódicamente nos reunimos con el doctor Roque Guerra aquí a Frecantola y el señor Roque León, como motivo de la revista Perellán, entre otros, y puedo dar fe de la elección del doctor Calderón en estos temas. Solamente yo quiero hacer el comentario en el sentido que no se puede comparar la historia con la novela. La historia puede seguir, debe seguir una metodología científica. La novela, en cambio, es un arte, el arte literario, una forma de arte literario. Mientras que la historia tiene ciertos patrones, ciertas exigencias, fuentes, un componente principal de la novela, que puede tener raíces históricas, puede basarse en hechos históricos, y cuanto más se basa en hechos históricos sería novela histórica, pero un componente principal es la ficción, y la historia no va con la ficción. Si yo quisiera leer la historia de la guerra de Canudo, leería aquí de Puño Basacón. Si
quiero leer una novela que recree lo que ocurrió en esa guerra, leería La guerra del mundo, ¿no? Hace mucho un colega conocido médico que escribe sobre la historia de la medicina me envió para publicar un artículo, y en el artículo la bibliografía incluía a Noah Gordon, el libro del médico. Este libro del médico es una novela histórica. Noah Gordon fue un periodista muy connotado, tiene muchos libros, hay una trilogía sobre esto que estoy hablando, pero la primera de ellas es El médico, que escribe de cómo un médico de la antigua Britania viaja a la misma Bagdad para conocer a Avicena, ¿no? Pero lo pone como referencia bibliográfica. Entonces, es un error, porque si uno escribe sobre historia no puede colocar como referencia una novela, ¿no? La novela sí puede basarse, al revés, eso sí, puede basar en hechos, como se llama, históricos, conocidos u ocurridos, ¿no? Entonces, es lo que yo quería decir, no lo mezclemos. En el caso del novelista Vargas Llosa, a lo largo de su carrera se basa en muchos hechos históricos, pero él le pone una serie de elementos. El mismo Rodríguez que yo asistí cuando en la Alianza Francesa, que todavía era una persona asequible, ¿no? Dio una conferencia para explicar a presentar su libro La guerra del fin del mundo hace mucho tiempo. Y eso era un guión que le encargó Euclides de Rocha para hacer una película, ¿no? Y la película no se concretó y él se quedó con el guión, entonces agarró y hizo la novela. Y le puso, el guión era bastante relacionado con lo histórico, pero al hacer la novela le puso una serie de hechos, de personajes, como el león de la tuba, ¿no? Entonces lo hizo ficción, ¿no? Es lo que yo quería decir. Es muy interesante su comentario y creo que nos ha encantado. Quiero hacer una observación y piénsenla. El gran tema que Vargas Llosa no pudo concretar fue el terrorismo en el Perú. Él lo intentaba en ese librito novelista que se llama Historia de Maestra, pero nunca llegó. Imagínate la novela formidable que puede salir de una utopía como la que vivió el Perú, en la historia de la mano. Como digo, el tema por ejemplo, lo que pasa es que nunca logró integrar. Muchas gracias, espero que me abono ciertamente a las felicitaciones al doctor Calderón por su excelente presentación y eruditismo. Por otro lado, tal vez con un cierto afán de diálogo, yo creo que esta tajante distinción entre historia y novela, si bien es cierta por una serie de razones, tal vez sería bueno ejercitar o digamos, hacer un esfuerzo para encontrar puntos de contacto. Y en ese sentido, me quiero trasladar a diferentes épocas cuando la historia o los historiadores no eran lo que son ahora. Evidentemente el resultado de mayor sofisticación, metodología, acceso a fuentes, capacidad tecnológica, etcétera, etcétera, ahora. Pero en el pasado, no se contaba con esto, había historiadores muy dedicados, por cierto, pero el novelista, me pregunto, ¿no habrá ayudado en el proceso de aclaraciones, descripciones y elaboraciones históricas en su momento? Me traslado a Charles Dickens, que por ejemplo, ustedes saben, cumple 200 años en su aniversario este año, 200 años de su nacimiento, y en la época de Dickens, cuando publicó sus primeras novelas, lo leí recientemente, hasta ese momento en Inglaterra solamente se habían publicado alrededor de 60 novelas. Él fue un factor importantísimo en el desarrollo de este género y hemos llegado al año 2010 o 2011 cuando solo en Estados Unidos se han publicado más de 60.000 novelas en un año. Es evidentemente un gran avance. Lo que trato de decir es que en su época Dickens añadió la descripción de Londres popular, llamémosle así, de zonas de Londres que no habían sido exploradas ni descritas en otros contextos,
y añadió enormes detalles de la historia social de aquella época que yo creo reveló datos importantes que más tarde fueron elaborados por los historiadores propiamente dichos. Por otro lado, creo que los novelistas, escritores proveen el entorno, describen tal vez con mayor riqueza que muchos historiadores un poquito sosos, por decirlo, describen con gran creatividad y originalidad el escenario histórico, el entorno social, el entorno interpersonal en el que se desarrollan las historias. Y por último, los diversos géneros a los que se ha mencionado, crónica, leyenda, mito, etc. Por cierto, hay también el factor autobiográfico, que es una manera de hacer historia o de interpretar una época, y la novela histórica, que sí es ficción, pero al mismo tiempo, como ya se ha dicho aquí, la ficción recoge elementos verídicos y les da un toque artístico, pero en muchos casos, gracias a grandes novelistas, sin perder la esencia de su verdad. Finalmente, para referirme al tema del terrorismo como tema tanto histórico como de ficción, evidentemente Vargas Llosa no lo vivió es relativamente reciente como para que Vargas Llosa lo cubra, pero ya hay historiadores, escritores e historiadores, por supuesto, que están revisando el tema y han empezado a publicar. Algún novelista, creo que es Santiago Roncagliolo, ¿no? Hombre joven, ha dicho que, y otros, como por ejemplo el discutido de Iván Táez, han dicho que el Perú y la historia del Perú es una fuente inagotable para los novelistas. Gracias, doctor. Doctor Ramírez. No, yo también felicito al académico doctor Calderón por su exposición. Yo quería simplemente hacer unos comentarios, en primer lugar, en relación a las definiciones que ha señalado el doctor Raúl Mujica. Y eso me lleva, recuerdo de haber leído a Luis Alberto Sánchez, distinguir entre narrador y novelista. En primer lugar, el novelista es un creador que la mayor parte de su obra reside en la ficción, es algo que en realidad no existe, tanto que el narrador es un hombre de letras que elabora su obra a partir de hechos reales que se han producido. Cuando Luis Alberto Sánchez, en esa obra que, si mal no recuerdo, se llama Literatura Peruana, para distinguir sobre la literatura del Perú, que según él es una cosa diferente, la literatura peruana es la propiamente peruana en el sentido que se lleva a cabo dentro de los cánones de la realidad nacional. En tanto, la literatura del Perú muchas veces son de personas que no han tenido inclusive contacto muy cercano acerca de la realidad peruana, pero hablan del Perú. Entonces este era un comentario que quería hacer, y el otro es el que para mí hay una gran coincidencia que varios premios Nobel se han ocupado acerca de la violencia política. La violencia política, Vargas Llosa en varias de sus obras, Miguel Ángel Asturias en la obra del presidente, y lo mismo que Gabriel García Márquez, hablan mucho acerca de el tema de sus obras es la violencia política, que evidentemente aún tiene toda la historia de la humanidad y seguramente va a seguir mientras haya este problema del poder, ¿no? El poder como algo que muchas veces lleva a las personas a una conducta desmedida en sus actos, tratando de explicar que es en beneficio de la comunidad y evidentemente cometen pues una serie de actos reñidos contra los derechos humanos.
Gracias, doctor Armentia. Doctor Raúl Montalvo. Yo también quiero felicitarte, Rolando, por la interesante exposición que nos has dado hoy día. Y tuvimos una experiencia que quiero hacerte recordar cuando estudiábamos en el Colegio Santa Rosa de Sullana. Uno de los hermanos maristas nos explicaba en forma detallada la historia y, como recuerdas, trató mucho sobre toda la historia de la Revolución Francesa también. En ese tiempo, teníamos 14, 15 años, había estado leyendo con mucho interés Alejandro Dumas, Víctor Hugo, en todos sus libros, y entonces contribuía ahí con una serie de detalles expuestos en los libros famosos de esos autores, y el hermano me dice, ¿y de dónde ha sacado esos detalles? Me dice, porque conoce una serie de detalles, y yo me moría de miedo de decir esto, porque estaba prohibido que a los 14, 15 años nosotros leyéramos, tú te acuerdas en ese tiempo, obras de Alejandro Dumas, de Víctor Hugo. Entonces le dije, bueno, sí, he leído varios libros históricos, sí, hermano, pero como han sido varios, no podría decirlo, no podría especificarlo. Entonces, esto también va un poco, este hermano, por ejemplo, que dio completamente toda la razón ya en ese tiempo, de que un novelista muchas veces también aporta datos históricos interesantes en detalle, sobre todo, como ya se ha dicho, el ambiente social, el ambiente emocional de cada, que muchas veces en la historia hecha científicamente eso no se expresa con detalle, ¿no? Gracias, doctor. Perdón. Doctor González. Igual que quería hablar del doctor González había sido. Bueno, felicitando nuevamente al doctor Calderón por la brillante presentación. Y yo quería tocar un punto de la relación que hay entre la información que uno puede obtener de las novelas y cómo lo puede utilizar en un artículo científico. Hace unos años, en el año 2000, yo publiqué un artículo en la American Journal of Biology sobre la experiencia que tuvimos con la selección peruana de fútbol en el proceso de aclimatación a la altura. Y justamente era sobre el efecto de la altura sobre el soroche en la posición aguda de la altura. Y utilizaba como una referencia de una novela que se hizo sobre el ferrocarril central, y en el cual detallaba claramente los síntomas del soroche en las personas que hay acá. Yo hacía acotación a eso y lo usé como referencia, y este artículo ha sido publicado, lo cual, digamos, no tratemos tampoco de ser tan extremistas como probablemente el artículo que mencionaba, el doctor pudo haber sido publicado si hubiera tenido conocimiento de esta publicación. O sea, sí se puede utilizar la información en el sentido de que sirve como una base, y cómo la ciencia corrobora y consolida esta información. Gracias, doctor González. Doctor Calderón. No voy a hacer un análisis profundo del tema que yo no domino. Felicito a Rolando por su magnífica exposición, y porque, como siempre, los hombres inteligentes, cuando hablan, despiertan inquietudes en su público y preocupaciones por diferentes temas que no necesariamente tienen que ser con lo dicho, que ha sido muy bien dicho. Y existe al comienzo una corrección importante, que la televisión impedía que la gente viera. Yo no puedo decir eso porque, como ustedes saben, tengo un problema de la visión, no puedo leer, pero gracias al televisor y un artilugio que me ha mandado mi hija de Estados Unidos, puedo leer gracias a la televisión. Entonces siempre las cosas tienen
Pero eso es una consideración secundaria. La principal es que la gente no lee. Que los estudiantes de medicina no leen. Yo recuerdo en los primeros años de Cayetano, de Jaime Cisneros y Lucho León Herrera, dictaba un curso de lengua y literatura que era enseñar a leer novelas, libros, y todos los estudiantes leían. Inclusive en el laboratorio estábamos haciendo un experimento y mientras que esperaban estaban leyendo a Camus o estaban leyendo a Anatole France o a Cassian, pero eso se ha perdido. Y eso es grave, porque para un médico la literatura, la novela, la historia, la biografía es fundamental. En ese aspecto del médico que se está olvidando es el componente humanista. Es decir, el médico entendiendo al hombre. Entendiendo al hombre en su vida diaria, en sus problemas, en sus preocupaciones. Cuando uno recuerdo que nos sugirió leer dos novelas de Dostoyevski, El idiota y Los hermanos Karamazov. Y realmente fue yo era lector, yo soy hijo de un chacarero, como decía él, pero que tiene una vasta cultura concedida por él mismo. Yo soy biblioteca, leía de todo. Y siempre leí. Y descubrí que los médicos no solamente leían, sino que eran novelistas y eran magníficos autores. Recuerdo al doctor Bokesh con las virtudes de silencio. Un libro que estoy seguro que los estudiantes ya no leen, no conocen la realidad, o la conocen de oídos, o la conocen del país de esa época y de cómo paulatinamente iba cambiando. Por eso es que mi preocupación es cómo hacemos para que los médicos sean cultos, para que los médicos no solamente sean gente de diagnóstico. Y esto es grave porque cuando yo he sido profesor de bioquímica, decía que la medicina en mi primera clase con los estudiantes era un arte. Era un arte orientado a prevenir, a curar al enfermo, a recuperarlo, incorporarlo a la sociedad. Pero que este arte requería un componente humanista fundamental, poder entender al hombre, poder acercarte al hombre. Y eso la novela lo da, y la biografía lo da, y la vida del autor y las ideas del autor también lo dan. De manera tal que esa es una preocupación que tengo, porque cada vez los médicos los vamos transformando en tecnólogos. No en técnicos. Una vez que dije yo que la medicina tenía un componente tecnológico fundamental, alguien en el Consejo Universitario dijo que yo decía que los médicos eran técnicos como eran cafeteros. Porque a la tecnología se le desprecia, pero realmente los médicos y los abogados somos tecnólogos, pero con una formación cultural amplia, con un conocimiento de la sociedad, con un conocimiento del hombre, con una tendencia a proteger al hombre. Realmente es la profesión más importante que tiene el hombre. Pero no nos transformamos en tecnólogos únicamente. Gracias. Gracias, doctor Castor, el doctor Monreal García. Bueno, Rolando no nos ha sorprendido. Es un hombre de una vasta cultura que además me agrada compartir.
Felicitaciones de nuevo. Me he quedado preocupado al escuchar esta poca disposición a leer de la gente joven, de los médicos en particular. Y eso es terriblemente cierto. Los que han estudiado el tema, creo que la doctora nos acompaña esta mañana, conocerlo bien, señala que hay momentos en la infancia donde se toma la afición a la lectura o no se lectura. Y este es un periodo crítico. Si recuerdo bien, está alrededor de los 7 u 8 años. Después de ello, puede rodear a un niño, cuatro paredes de su casa de libros, no. Es diferente a leer para hacer las clases. La afición a la lectura, a ellos he legado la competencia de la televisión, que para mí es un término muy sencillo para definirla. La televisión peruana está envilecida. Todo lo que pueda hacer una organización como la academia será poco para lograr. Pero hay que pensar en cómo fomentar lo que esta mañana hemos escuchado de Perú. Y pienso, Alberto, que habría forma de invitar a estudiantes de medicina, de ciencias, de manera que alguno de ellos escuche y le guste lo que acá se trata. Puede terminar diciendo que hay un ejemplo de lo que se llamaría una mentoría médica. Notable. Lo tengo presente porque el lunes se hizo un homenaje a Eduardo Cáceres Graciano en su instituto, y lo mencioné allí. Se conoce poco, pero Honorio Delgado, siempre nos acompaña desde su retrato, alentó a inicios de los años 40 y recibía en su casa a 4 estudiantes de medicina. ¿Quiénes fueron? Fueron Víctor Arcimora Castro, el doctor César Delgado Cordero, el propio Eduardo Cáceres Graciano y Félix Pérez Retes, quienes tuvimos la suerte de conocer a todos ellos. Sabemos lo que significan para la medicina peruana. La gracia de todo esto es que se reunían en casa de Honorio, qué sé yo, pero hablaban de cualquier cosa menos medicina. Hablaban de literatura, de filosofía y varios resultados que se veían. De nuevo, felicitaciones, Rolando. Gracias, Royo. ¿Alguien más quisiera? Doctor Calderón. Bueno, aquí Alberto planteó un tema fundamental que yo creo que tendría alguien que encargarse para una próxima tertulia, sobre todo basándose en el último ensayo que publicó Vargas Llosa, La civilización de la farándula, cómo se ha farandulizado a las personas. Lo que tú dices es cierto. Lo que pasa, Alberto, es que había una gran migración. ¿Quiénes son los héroes actualmente? Son la música, y la música popular, digamos, y los deportes. Hoy día un muchacho joven, probablemente tú dices, oye, ¿quién fue Dostoyevski? No sabe. Pero pregúntale, oye, ¿quién es el arquero del club, no sé cuánto, de Madrid? Se lo sabe perfectamente todo el equipo. Y lo mismo, todos los jóvenes andan con las orejas ocupadas con una cosa que se llama MP, algo por el estilo. Tienen cientos de canciones que pueden oír todo el día y toda la noche. Entonces, eso es lo que pasa. El problema de la televisión los ha vuelto visuales. Ya nadie quiere leer, no ver ahí, mató a fulano, ahí se mató. Ahora, hay otra observación que es interesante también. La historia no se hace en un día. Una revolución, digamos, no es que ayer estaba todo bien y hoy día no. Las revoluciones y todo se van forjando. La revolución en sí misma es la etapa final de un proceso que viene arrastrándose. Y si tú lo examinas así, examina todos los grandes procesos de la humanidad. La revolución rusa. La revolución rusa apareció por la frontera del desastre que tenía de hacer modificaciones en un país. Y lo mismo, si puedes llamar la revolución alemana, o cuando menos la subida de Hitler al poder. No es que hoy día Hitler dijo quiero ser canciller, y pues no. Eso fue el Tratado de Versalles. A raíz del Tratado de Versalles se fue gestionando.
Entonces la historia a veces es un proceso largo, no puedes explicarlo en una sola fecha. Es una anécdota que circula cuando Chu Enlai, canciller de chino, le preguntaron ¿qué opina de la Revolución Francesa? Digo, todavía es muy temprano para pronunciarme. Pero quiero terminar con una anécdota curiosa para que vean cómo la novela depende de la interpretación. Esta pequeña historieta la contó el propio Vargas Llosa. Dice que él una vez estaba en Francia, en un círculo, estaba en Francia hablando, y entonces se le acerca un viejo francés y le dice: señor Vargas Llosa, ¿usted cree, hablando de la ciudad y los perros, le dice, ¿usted cree que el jaguar mató al esclavo? No sé, le dijo Vargas Llosa, no estoy seguro. El viejo no sabía con quién estaba hablando. Vargas Llosa le dice, no sé, no lo hizo. Alex, usted no ha entendido la novela. Bueno, realmente ha sido una mañana de deleite intelectual, académica, y apreciamos mucho la calidad del expositor, del tercio doctor Calderón. Antes de hacer un comentario final, quisiera invitar a todos los presentes a que es costumbre de la academia tomar una foto con el background del estandarte tan lindo que nos regaló el Comité de Damas de la Academia. Yo quería decir que me ha impresionado mucho el pensamiento de nuestro distinguido académico, doctor Café, porque el hombre en realidad siempre ha vivido preguntándose quién soy y siempre ha tratado de entender su ambiente para poder manejarlo. Siempre ha tratado de interpretar su realidad y lo ha hecho desde distintos ámbitos, desde lo más abstracto que podría ser la poesía, las artes, hasta lo más objetivo que podría ser la ciencia. Pero todos apuntan a entender al hombre y a su ambiente. La novela, como producto humano, en el fondo, tiene también esa orientación. Y cuando hablamos de historia como objeto de estudio y comprendemos la historiografía como la ciencia que intenta interpretarla, vemos que hay similitudes entre la historiografía y la medicina, porque ambas han sido denominadas o conceptualizadas como arte y ciencia. Pero podría ser más preciso decir que son, en el sentido griego, tecne, oficio, arte, y aspiración a ser episteme, a ser ciencia. La medicina nunca podrá ser ciencia pura. Siempre tendrá el aspecto subjetivo del médico que le pone su marca. Y en ese sentido, la novela, de alguna manera, tiene características, como señaló bien el doctor Renato Alarcón, que le permiten escudriñar ángulos que no se pueden hacer con un punto de vista científico puro. Y voy a poner un ejemplo nuestro, la historia de la Academia de Medicina. Todos la conocemos casi de memoria, los hechos concretos, qué significan, cómo nace la Academia de Medicina. Pero eso no refleja el espíritu que llevó a esos hombres a formar esta academia. Y eso puede ser de alguna manera descrito con otras metodologías, no necesariamente científicas. Porque el espíritu que llevó a esos hombres y que nosotros debemos rescatar como académicos, que no debe perderse, va más allá simplemente de los hechos. Esa es la razón de por qué nosotros somos un grupo tan unido, tan cohesionado y con tanta perspectiva patriótica, porque lo que generó la academia no fue la ciencia, fue el sentimiento patriótico de un grupo de médicos que querían rescatar no solamente la medicina nacional, sino la dignidad del país. En el fondo,
la Academia Nacional de Medicina es una expresión de un grupo de médicos que siempre aspira a poner muy en alto la dignidad del país. Pero es más aún, la novela y la literatura, dicho por Vargas Llosa, tiene una ventaja sobre la ciencia. Y es que si bien la historia puede basarse sobre hechos concretos, fácticos, que ya han sucedido, la literatura puede adelantarse a los hechos. Y en esa ficción de los novelistas, que según Vargas Llosa, el artista lee la realidad futura, no solamente la realidad presente, muchas novelas se han adelantado incluso a la ciencia y han orientado a soluciones que un científico no podría haber pensado. En ese sentido, la novela tiene una función para la sociedad. Termino diciendo que el pensamiento del doctor Cazorla gira en torno a que el hombre no puede dejar de ser hombre, es decir, no puede dejar de ser humano para ser hombre. Y un médico que deja de ser humano no solamente ya no es hombre, sino que ya no es médico. Por eso es que el médico tendrá que ser siempre un artista y un científico. Quiero reiterar, apreciado Rolando, que una de las grandes cosas que se pueden corregir de esta tertulia es el hecho de que haya motivado tantas intervenciones de un lado y de otro, que es lo que busca una discusión académica. Y quiero finalmente reconocer la presencia de nuestra querida amiga Raquel Cohen, que prestigia el país, siempre lo ha hecho, por la sencillez y la academia que lleva dentro de ella. E invitarlos a todos ustedes a la próxima tertulia del 19 de mayo. Tendremos como invitada a la doctora Beatriz Merino Lucero, ha sido, como ustedes saben, ex defensora del pueblo, y nos hablará sobre el tema el conflicto social en el Perú. Con esto vamos a levantar la sesión académica y los invitamos a la fotografía correspondiente, no sin antes agradecer la gentileza de nuestro comité de damas con todo este surtido de elementos nutritivos que todos lo necesitamos. Muchas gracias.